Gracias, Liz. Déjame poner mi presentación. Listo. ¿Todo bien con el audio? ¿Sí? Perfecto. Listo. Ok. Muchas gracias a todos que asistieron. Es un apapacho para mí verlos aquí. Ya he dado clases con grupos más grandes, pero creo que esta tiene mayor formalidad. Entonces estoy muy nervioso, pero es bonito ver tantas caras conocidas. Los quiero mucho. No me voy a presentar profesionalmente, eso ya lo hizo Liz, pero versión resumida, yo quiero usar toda mi experiencia laboral para regresarle algo a esta bonita comunidad. Me enamoré completamente de la Facultad de Ciencias de la UNAM y creo que aprendí muchísimas cosas sobre negocios y sobre sustentabilidad que quiero que les ayude también a ustedes. Ahora, si pueden sacar los celulares y si el QR funciona, se puede meter esta encuesta que nada más básicamente va a haber dos preguntas. ¿Cuál es el mayor reto de sustentabilidad que ustedes creen que tiene una tienda de conveniencia? ¿Todo el mundo está de acuerdo con qué es una tienda de conveniencia? ¿Me pueden dar cuál piensan luego? Ok, vale, fair enough. Segunda, ojo, no puedo decir qué empresa ayudé y no puedo decir dónde lo hice. Ustedes pueden intuir cosas, pero yo no confirmo nada. Segundo número, pregunta, ¿cuál es el reto de sustentabilidad más accionable para una tienda? ¿A qué me refiero con accionable? Básicamente me refiero que una tienda de conveniencia va a tener mayor o menor impacto en la sociedad, en el medio ambiente y qué pueden hacer ellos en sus operaciones para mejorar el lugar donde vivimos. Puede ser que el mayor reto sea muy diferente a donde verdaderamente puedes accionar algo, donde verdaderamente tienes injerencia, cómo funcionan las cosas. Ahí no se ve el QR, podemos quitar. Sí, tienen que entrar con el de UNAM. Sí, con el de ciencias. Y los que me están viendo que no son de ciencias, ni modo, discúlpenme. Hubieran sido de ciencias. Sorry, not sorry. Ok, básicamente yo quise dividir mi presentación en 4 cosas. La primera es, vamos a partir de cómo entienden la sustentabilidad de los negocios mexicanos. Y esto básicamente será con ideas de los inversionistas, ideas de las principales familias de México. ¿Qué opinan ellos sobre este tema tan importante? Segundo, ¿cómo se estructura un proyecto para diseñar la estrategia de sustentabilidad de México? Ojo, en cuestión del lugar donde trabajaba, esa fue la primera estrategia holística que se hizo de sustentabilidad. Esto fue hace unos años, para que se den una idea de lo atrasados que estamos. Después, ¿qué descubrimos durante el proyecto? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales intereses de los clientes, de los proveedores, etcétera? Y finalmente me voy a poner ya el detalle, por fin, de qué hice. Me dijeron que no puedo decir groserías, pero básicamente es cómo implementé investigación de operaciones para generar todas las iniciativas con casos de negocio para saber cómo puedo mejorar este mundo. Listo. Ahora, ¿cómo entienden las empresas mexicanas sustentabilidad? En toda Latinoamérica, pero en especial en México, los principales negocios son familiares. Todas las farmacias, Coca-Cola, haciendas de conveniencia, familia Chedraui, todos son familiares. Eso significa que van a tender muchísimo más a ser irracionales. ¿Por qué? Porque hay muchos dramas familiares en intermedio y no siempre van a pensar en qué es lo mejor para el negocio, sino qué es mejor para la familia. Eso hace que avancemos más lento. Entonces, ¿ellos qué creen? Hablando con inversionistas y los dueños de empresas muy grandes, descubrieron que ellos creen que ya son sustentables. Ellos creen que ya están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque sí, ellos saben que nunca van a dejar de generar dinero. Ellos saben que van a poder seguir haciendo negocios. Entonces, ellos se pueden seguir escudando diciendo que son sustentables porque no hay una regulación. Estamos aproximadamente más de 10 años atrasados con la regulación que se tiene en Europa en cuestión de todos los requerimientos sustentables. ¿Cuántos proveedores tenemos? Van a una tienda de conveniencia y los proveedores que se tienen siempre van a ser comida chatarra, de nacionales o transnacionales. ¿Cuántas frutas y verduras encuentran en una tienda de conveniencia? ¿Cuántas de ellas son locales? ¿Cuántos no solo tienes conveniencias?
sino Walmart, Chedraui, ¿cuánto venden que sea nacional, local, por lo menos? Ninguna. Muy poco. Rendición de cuentas y de estudios rigurosos de su impacto también inhabilitan de que se hagan responsables. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes decir que contaminas o que no contaminas si no hay ningún estudio que lo avale? Y las metodologías en México para saber cuánto están contaminando en cuestión de generación de dióxido de carbono, cuántas personas son afectadas por cada una de sus operaciones, no existen. Y hay también mucha información amarillista que hablan sobre cosas que no son tan grandes. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado que Coca-Cola y todas las empresas como Nestlé nacionales se llevan todo el agua de México? Levanten la mano, por favor. Ok, todo el mundo lo ha escuchado. Sin embargo, haciendo un análisis muy alto nivel comparando el consumo de agua de la población y el consumo de agua de esas empresas, el consumo de agua de esas empresas es entre el 1 al 4%. Yo calculé el 1, pero imagino 4% suponiendo que hacen muchos fraudes. Eso se graba, ¿verdad? Entonces, 4% de todo el consumo de agua de México. Pero esas empresas generan el 20% del PIB. Ayudan muchísimo más económicamente a que consumen agua. Claro que hay muchas historias de injusticias donde la población mexicana ha sufrido escasez de agua y las empresas han seguido produciendo Coca-Cola. Eso es público, sí lo puedo decir. Sin embargo, verdaderamente no es un problema del manejo de agua. Hay contratos que ya están hechos y hay muchas más cosas que deberían molestarnos muchísimo más. Pero por ese mismo historias amarillistas, los dueños de empresas ven y dicen, eres el ejemplo perfecto por el cual yo no estoy contaminando tanto. Porque viendo los números, la gente no cuestiona. Ya me intensé. Pero bueno, ese es el primer punto. Después, hay muchos cambios generacionales. La gente por primera vez está preguntándose generacionalmente cuál es el impacto que yo voy a generar en lo que yo voy a dedicar mi vida. Antes la gente buscaba tener su terreno y su casa a los 25 años y ya. Y podían hacerlo. Nosotros no podemos, pero nos interesa muchísimo. Sí, a todo el mercado internacional. Y por ejemplo, hay muchos negocios mexicanos que ya tienen saturado el mercado mexicano y quieren expandirse. No van a poder expandirse si la mala fama que tienen en su país de origen lo sigue. Entonces estarían limitando a mayores inversionistas y mayores expansiones si es que no se mueven a sustentabilidad. Básicamente quieren más dinero. Sustentabilidad es otra forma de conseguir dinero. Les tiene que convenir, si no, nunca lo van a hacer. Y última cosa, ya hay ejemplos de empresas como Patagonia, Lidl, North Face, que están haciéndolo bien y que están garantizando mayores ganancias tanto al corto como a largo plazo. ¿Conocen estas tres empresas? ¿Sí? ¿Conocen Lidl? Creo que es la que es menos probable que conozcan. Lidl lo puse de manera muy específica porque es un retailer en Europa. Lo van a encontrar en Alemania, en Suiza, en muchos lugares así. Y tienen muchos proveedores locales. Entonces, en lugar que aquí en México tengamos tianguis y no tengan nada de seguridad social o ningún nivel de protección financiera, ¿por qué no formalizarlos? Ver todos los beneficios, lo que es una vida digna, y venderlos en el supermercado local. Lidl ha hecho muchísimas más cosas que eso, pero es el primer retailer europeo que lo ha hecho muy bien. Y hay tiendas de conveniencia que buscan expandirse en Europa, entonces tienen que base su competencia a ellos. Patagonia y North Face los amo intensamente, pero creo que todo el mundo conoce más a ellos. Ahora, la ronda de preguntas va al final, ¿verdad, Liz? Ok, va. Voy a continuar. Que si quieren preguntar antes, pues como ustedes decían. Ok, vale, voy a continuar. Primero quiero explicarles cuál fue la estructura del proyecto. Y esta parte la voy a hacer muy rápida porque no es tan interesante, por lo menos no para mí. Pero para que se den una idea, cuáles son todos los accionables, las actividades que se tienen que seguir para hacer este tipo de cosas tan godines e interesantes. Se divide en tres partes. La primera, mapeo de esfuerzos actuales. Esto se resume básicamente en dónde estamos parados, la empresa qué está haciendo hoy en día. Eso es análisis de iniciativas existentes. Después nos vamos a entender de principio a fin
todo lo que implica la operación. Todo lo que implica una tienda de conveniencia en cuestión de su estrategia de alocación de productos. Se van a tener puras Coca-Colas, puras papas, puras galletas, cuáles refrescos, cuáles papas, etcétera. Y también hasta cosas tan detalladas como todos los centros de distribución, su distribución de tiendas, etcétera. Para encontrar cuáles son las fallas. Y análisis de la... Ah, no, eso fue análisis de la cadena de valor. El segundo punto era suministro a diferentes proveedores. Ok, eso también es muy importante. Todos los supermercados y todas las tiendas de conveniencia nada más venden, pero no producen. Pueden producir, pueden tener marcas propias. Por ejemplo, Sam's tiene Members Mark, ¿no? Pero es muy poco. Suelen ser no más del 10% de las ventas. Todo lo demás depende de los proveedores. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que si van a mejorar, tienen que jalar a los proveedores para que los proveedores recapaciten. Si Coca-Cola no usa menos agua o no contamina menos al hacer su Coca-Cola, entonces las tiendas de conveniencia y los supermercados nunca van a poder ayudar en nada. Por eso es que las tiendas de conveniencia y los supermercados son tan importantes, porque son ese punto intermedio entre el cliente y los proveedores, donde sinceramente, si un Walmart te dijera, ¿sabes qué? O mejoras estos parámetros de sustentabilidad o ya no vas a poder vender en mi tienda, no tendrán nada más que el proveedor que hacer. Claro que con proveedores muy grandes, como el ejemplo que di Coca-Cola, será muy difícil. Pero mi punto es, ellos son los que pueden iniciar toda esta conversación y poner requerimientos para los proveedores. Segundo punto del proyecto, priorización de sustentabilidad. Básicamente aquí fue entender, una estrategia de sustentabilidad solo nos conviene si combinamos dos cosas. Que a la gente cuando lo escuche le vaya a importar. Que sea una historia que digas, ah, qué bueno que están haciendo esto bueno para el planeta. Porque si a la gente no le importa, ¿para qué lo haces? ¿Para qué haces un bien si a la gente no le va a interesar? Y ahorita descubrimos cosas que me sorprendieron mucho. Pero ¿han visto Cinépolis, esas historias sobre las cataratas? Siempre da mucha ternura, ¿no? Cuando se ven. O sea, a mí siempre me da mucha ternura. La verdad, Cinépolis contamina un chingo en basura. Y eso lo puedo decir porque lo estoy intuyendo, no hice ningún estudio al respecto. Contamina muchísima basura y debería de importarles mucho más eso que gente que tiene cataratas no pueda ver. Pero es una historia muy emocional, bonita, que está relacionada con las películas y por eso es su estrategia de sustentabilidad. Entonces necesitamos entender qué les importan a los stakeholders. Stakeholders, digo, cualquier agente que tenga opinión y que su opinión afecta al negocio. ¿Cuáles son ellos? Reguladores, clientes, trabajadores, proveedores e inversionistas. Con reguladores, hablé con muchas instituciones del gobierno en cuestión de consumo, en cuestión de regulación financiera, etcétera. Inversionistas eran los dueños básicamente de la empresa. Trabajadores eran los del día a día, todos operativos. Proveedores ya los mencioné. ¿Y cuál era el último? ¿Cuál era el último? Es que se bloqueó. Ah, clientes. Ah, pues obvio. Gracias. Después se hizo una matriz de priorización en cuestión de qué tan factible es accionar todas esas iniciativas o accionar estos temas de sustentabilidad con cómo está el interés. El interés, como teníamos varios stakeholders, se hizo ponderado y se ponderó conforme a lo que querían los directivos. Y finalmente tenemos que escoger cuáles son las iniciativas que verdaderamente son prioritarias. No puedes escoger todas. Si escoges todas, nunca te vas a enfocar en nada y comunicar 15 iniciativas no funciona. Tienes que comunicar una o dos. Preferentemente una. Pero no se puede. Y finalmente ya estuvo el diseño. Ya escogimos cuáles son nuestras prioridades de sustentabilidad. Nos quedaban 5 o 7 semanas para hacer todos los casos de negocio, todas las iniciativas para verdaderamente generar el impacto que queremos generar. ¿Cuál objetivo debería ser suficientemente ambicioso para que se escuche bien internamente, se escuche bien de manera externa, pero que aún así sea factible? ¿Cómo convencemos a alguien que algo que nunca se ha hecho antes en México sea viable? Pueda pasar. Fue muy difícil convencerlos. Pero luego le explico cómo lo hice. Diseño de iniciativas de beneficio para la sociedad y el planeta. Eso es muy interesante. Porque no solo teníamos que hacer algo viable de manera financiera o de negocio,
sino también teníamos que empezar a analizar cuánto beneficio estabas generando el planeta por cada iniciativa. ¿Cómo se considera ese beneficio? ¿Cuánto emisiones de dióxido de carbono estabas evadiendo producir? ¿Cuánto dinero estabas metiendo en la economía? ¿Cuánto le estabas ahorrando en salud a las personas al dejar de consumir microplásticos porque vas a generar menos basura de plásticos? Que no sé si sepan todos, pero ya en el océano, en el agua potable que tomamos, hay microplásticos que van a generar muchos daños en la salud. Entonces son los beneficios por no morirnos por ese tipo de microplásticos. Diseño de estrategia de comunicación interna y externa. Básicamente, eso me voy a meter muy poco, pero no hace sentido nunca ninguna estrategia de sustentabilidad si no lo comunicas, ni a tus trabajadores, ni externamente. Si no, no te ayuda en nada. Y no tengo que acercarme, puedo usar el clicker. Ahora, esta lámina se ve muy, muy llena de texto, pero espero que me puedan seguir. Y deténganme en cualquier duda, por favor. Por supuesto. ¿Me voy a la anterior o en esta? Intereses fueron de acuerdo a los directivos, ¿no? O sea, entonces, al final siguen siendo ellos los que Obvio, sí. voy a ser tanto por ciento sustentable, ¿no? Y ahora se lo que entienden, ¿no? Ok. Tal vez me voy a explicar mal, pero muchas gracias por la pregunta. La ponderación en cuestión de prioridad para stakeholders, me refiero en, vamos a ponerle, ¿qué tanto te interesaba? Del 1 al 10 te interesa manejo de los residuos o manejo del agua o emisiones. Y cada stakeholder le puso una calificación del 1 al 10. Ajá. Ahora, con la ponderación no me refería a qué porcentaje de sustentabilidad quieres. Me refiero más bien de qué porcentaje le vas a poner a cada uno de sus stakeholders. Entonces, lo que decidieron de manera muy alto nivel fue, nuestros clientes van a ser el 40% de la ponderación, los trabajadores el 20% y los demás se van a dividir. A eso me refiero con un promedio ponderado en cuestión de qué querían nuestros stakeholders, qué querían las personas interesadas. ¿Dónde está el mayor interés? ¿En qué temas? ¿Hace sentido? Sí, al final siguen siendo, o sea, los directivos de quién son los que... Los que nos pagaron, básicamente. Los directivos de la tienda de conveniencia que nos contrató. Siempre van a ser ellos. Siempre van a ser ellos. Correcto. Correcto. Pero a ellos solo les va a importar, como ellos son los que toman las decisiones, solo les va a importar si a ellos les conviene todo ese tipo de temas. Por lo tanto, van a priorizar muchísimo más lo que a la población general les diga, me van a comprar más dinero, me van a comprar más dinero, me van a comprar más cosas, si es que comunico que me esfuerzo mucho en estos temas. Yo sé que contamino muchísimo en este otro tema, pero si toda la población le interesa este otro tema, está bien. Y es justamente algo muy parecido que pasó. Pequeño spoiler, el daño mayor que hace una tienda de conveniencia, y es para todas, no nada más que fue el cliente, es la salud, cómo daña la salud de todos los mexicanos. Solo venden cosas que te hacen muchísimo daño. Lleno de azúcares, sal, grasas saturadas, todo lo malo lo vas a encontrar ahí. Es el mayor daño. Y ese fue el tema que menos le importó a toda la población, no solo mexicana, sino latinoamericana. El que menos les importó. Entonces, claramente, si una sola tienda de conveniencia quisiera priorizarla, no solo tendría un fracaso enorme porque la gente se iría a la otra tienda de conveniencia, sino aunque lo hicieran, les daría completamente igual. Es donde más pueden generar impacto y es donde a la sociedad menos le importó generar impacto. Simplemente como sociedad no estamos listos para mejorar en ese aspecto. Y no es culpa de nadie, y es culpa de muchos. Porque ¿cómo puedes quejarte de un albañil que trabaja 12 horas al día cargando cosas y todo lo que necesita es un chingo de energía? Ay, perdón por la grosería. Necesitan mucha energía. Necesitan una Coca-Cola, una torta de tamal dorada, y van a comprar sus sabritas. Y van a comerse una cerveza porque después del día, pues claro que quieren tomar alcohol. Entonces,
Ellos son, o sea, este ejemplo que dio Albañil es muy replicable. Recordemos que en México el 50% está en informalidad y tienen trabajos muy manuales, muy demandantes físicamente. Nosotros somos muy privilegiados de estar en universidad, pero entonces por eso no estamos como sociedad listos para priorizar una salud por encima de más azúcares, más grasas y más carbohidratos. No estamos listos. Entonces, claro, si la sociedad escogiera, estaríamos mal, y si los directivos escogieran, estaríamos mal. Los directivos escogen por lo que ustedes quieran, básicamente. ¿Alguna otra duda? Opinión también se vale. Siempre cuando no se pasen de lanza. No te vas a pasar. Ajá. Personas de, bueno, en este caso, pues, de México no estoy seguro, pero sé que en diferentes zonas sanitarias se encuentran, pues, residuos microplásticos, ¿no? Pero algo es que sí tiene esa particularidad, que no por eso estoy en favor de los microplásticos, pero que es importante notar que no se ha comprobado científicamente cuál es la repercusión en la salud de los microplásticos en las personas. Entonces, creo que vale la pena aclarar que no sabemos si, digamos, que algo nos hace, pero tampoco sabemos si nos hace realmente un daño y si ese daño es preocupante en comparación con otros, digamos, que aspectos en nuestra vida cotidiana con respecto a la sostenibilidad que también nos afectan a la salud, como lo puede ser la calidad del aire, como puede ser, bueno, un sinnúmero de aspectos. Me encanta el punto que haces, porque acabas de tocar el primer punto de todo lo que dije. Hace falta estudios rigurosos sobre su impacto. Entonces, verdaderamente, ¿cómo podemos entender nuestro significado? Ay, llegaron muchos de repente. ¿Cómo podemos entender nuestro significado en este mundo? ¿Cómo contaminamos o cómo generamos un bien si no tenemos el conocimiento básico para saber eso? Hay muchas complejidades sobre el punto que me dices, completamente de acuerdo contigo, no me voy a meter en mayor detalle, pero justamente si no tenemos el conocimiento para saber verdaderamente el impacto, no podemos accionar, no podemos ejecutar nada. Muchas gracias por tu comentario. Ok, ese fue, ya lo hice. Ah, no, ese todavía no lo decía. Ok, ya, sí, sí era aquí. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? ¿Cuánto tiempo llevo? 7, ok, vale. Ahora, ¿qué descubrimos en cada parte? ¿Qué fue lo más interesante que descubrimos en cada punto de mi proyecto? Recordemos que la primera parte era mapeo de esfuerzos actuales. ¿Qué descubrimos? La empresa tenía un buen de iniciativas de sustentabilidad, pero no tenía ninguna metodología para saber cuáles eran las contribuciones claras que estaban haciendo para mejorar el planeta. No tenían KPIs y tenían aproximadamente más de 200. Y es, ok, para mejorar el uso del agua vamos a plantar árboles. Ok. Cada árbol, ¿cuánto ayuda a ahorrar agua? Y fue, no, no sé. Pero sí ayuda, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pues tú explícame, tú eres el consultor. Y yo, pues te explico que si pones un arbolito en una zona donde no suele haber arbolitos, no vas a ahorrar agua. Porque también tiene una especie invasora que va a tener que consumir más agua de la que debería y probablemente estás gastando más agua. Mira, ups. Había muchas iniciativas de ese estilo, que eran iniciativas bien intencionadas, pero aunque yo no estoy en contra de plantar árboles, sí estoy en contra de crear iniciativas que no hagan sentido para tus objetivos. Después había proveedores poco sustentables con malas prácticas de greenwashing. ¿Qué es greenwashing? Greenwashing básicamente se resume en, vas a decir que eres sustentable, vas a decir que estás haciendo un impacto positivo y no lo estás haciendo para nada. No puedo, no puedo contar el ejemplo porque no es público, pero sería lo equivalente a decir cuando, creo que era Veracruz, el político le metía nada más agua a los niños que tenían cáncer. Bueno, hay muchas empresas que hacen cosas parecidas, ¿sí? Y descubrí muchas de esas cosas con proveedores de esta tienda de conveniencia. No les puedo dar ejemplos, discúlpenme. Segundo punto, tercero, mayor daño social y medioambiental estaba, básicamente, medioambiental estaba en generar muchísima basura, las tiendas de conveniencia. ¿Cómo contamina generar basura? Hablamos sobre microplásticos, vamos a quitar ese aspecto. ¿Cómo más contamina generar basura?
Claro, no es una clase, es una exposición, entonces yo voy a responder. Pero sí quería que me respondieran. Básicamente es, cuando se deja la basura al aire libre, se va a empezar a descomponer. Poco a poco, va a tomar muchísimos años. Y como no se hace en un ambiente regulado y se hace de manera muy, muy lenta, la basura, diferentes tipos de basura van a liberar más gases de efecto invernadero. Entonces, la gran mayoría de la basura que genera México, pero también que generan tiendas de conveniencia, se van al relleno sanitario. Y el relleno sanitario lo van a encontrar en colonias, bueno, municipios de México muy vulnerables. Van a generar mucho dióxido de carbono, pero también dependiendo del tipo de residuos, pueden generar mayores daños. Entonces, si se tira al río, ¿alguien sabe a dónde va todo cuando vamos al baño, todas las aguas negras? ¿Dónde termina cayendo? Termina cayendo en Tula, Hidalgo. Termina cayendo en los pueblos afuera del área metropolitana, y esos ríos que antes eran potables ahora no se pueden tomar. Y la basura, sobre todo, digamos, cuando se caducaba un jugo del valle, digamos, pues se caducaba un líquido, ¿qué hacían? Pues tíralo al caño, tíralo a cualquier vertedero que encuentres y va a terminar en un lago. Te aseguro que en un lago no le va a hacer bien la cantidad de azúcar que tiene todos esos jugos. Así es fácil es como se contamina. Y después era investigar cuál era el impacto en la sociedad por ese tipo de contaminación. Y gracias a metodologías de Harvard, de Stanford, de Berkeley, podíamos saber cada tonelada de dióxido de carbono, cada tonelada de ese tipo de residuos, cada metro cúbico de contaminación de río, cuánto afectaba a la población en promedio. Y ponerle un costo monetario para decir, este es el impacto generado para el bienestar de cada una de las personas. Ok, eso era impacto medioambiental. Impacto social, ya les había dicho que es la comida chatarra vendida. Creo que todo el mundo entiende eso. O sea, tengo lonjitas, todo el mundo tiene lonjitas, está bien. Segundo punto. ¿Qué hice después? Me fui a toda la priorización de entender qué le importaba a la población, qué le importaba a los stakeholders, qué era más factible, y descubrí cosas muy interesantes. Cuando hablé con los reguladores, estamos más de 10 años retrasados, eso ya se los había dicho. Descubrimos que en cuestión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo el financiamiento de sustentabilidad está muy bien regulado para México. Pero todo lo que son tiendas de consumo, todo lo que son productos de consumo, más de 10 años. Apenas ese año pusieron que todas las cosas de plástico, las envolturas primarias que se vendían, que cubrían el producto principal, tenían que empezar a tener algo de material reciclable. Si no, simplemente no. Segundo, lo que opinaban los directivos, que era una prioridad, y lo que opinaban los trabajadores, que era una prioridad, era completamente contrario. Los trabajadores querían cosas extremadamente diferentes que los directivos. Y adivinen a qué le importaba más a los trabajadores. Querían una vida más digna. Querían mejores salarios, mejor seguridad social, mejor cuidado de su salud. Las tiendas de conveniencia son asaltadas muchísimo. Y hay gente que al ser cajeros tienen estrés postraumático porque los asaltaron. Y los directivos pensaban, ay, sí, de seguro a mis trabajadores les importa más el manejo de la basura. Muy disparejos. No había nada de interés por mejorar el valor nutricional y había un interés apenas medio para mejorar el manejo de los residuos. O sea, descubrimos que en todas las poblaciones que investigamos y de todos los stakeholders, manejar la basura era como, pues sí, estaría cool. Sí he visto basura en una tienda de conveniencia. Sin embargo, pues no es lo que me apasiona. El mayor interés estaba en el manejo del agua. ¿Por qué? Por todas esas noticias que ya les comenté de las grandes empresas están llevando el agua de México. Pero una tienda de conveniencia, ¿cuánta agua usa? Usa 2, 3 veces más que una casa normal. Porque lo usa para limpiar, lo usa para ir al baño, para los refrigeradores, para regar el arbolito que pusieron afuera. Eso no es mucha agua. Claro que tienen miles de tiendas de conveniencia alrededor de todo México, pero aún así el impacto ambiental no era tan significativo como muchas otras iniciativas. Contamina muchísimo más generando basura.
Pero esa era la mayor prioridad de sustentabilidad para todas las personas que entrevistamos. Y finalmente, ¿qué escogimos? Escogimos dos iniciativas principales, la de manejo de residuos. ¿Por qué? A pesar que tuviera, bueno, me da igual. A pesar que tuviéramos un interés medio en cuestión de manejo de los residuos, dijimos, la gente no escoge como prioridad eso porque no tiene bien en claro cómo es que afecta al medio ambiente. Y es nuestro trabajo también empezar a educarlos para que entiendan por qué es tan relevante. Entonces, aunque sea medio, es medio por cómo está la sociedad actualmente en educación, tenemos que subirlo. Y por eso tiene que ser nuestra bandera. Y la segunda bandera, sí se habían pasado de lanza, tenía que ser mejorar la vida de los trabajadores. Pero ojo, después teníamos que ver cómo tenía que hacer esto viable. Esta cadena de tiendas de conveniencia tenía más de 150,000 trabajadores. O sea, aunque les subieras el salario 1,000 pesos, ¿ya cuándo te salió la iniciativa? 150,000. Mucho, ¿no? Mucho, gracias. Estoy nervioso, entonces no sé hacer matemáticas. Estudié actuaría para que no supieran que no sé multiplicar. Pero mi punto es extremadamente difícil, aunque nada más sea un aumento chiquitito, porque 1,000 pesos no le van a cambiar la vida a nadie. Necesitaban muchísimo más. Bueno, hay gente, el promedio de México es 8,000, ingreso mensual. 8,000 a 9,000, pues es un incremento ya del 12,5%. ¿Cómo puedo hacer eso y no puedo hacer por 1,000? Mi punto es, descubrimos que solo por medio de herramientas digitales podía tener sentido el mejorar la vida de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la tecnología sí da solución a muchos problemas de escalabilidad. ¿Por qué? Porque la razón que cuando asaltaban a un operador en una tienda de conveniencia y tenía estrés postraumático era porque el procedimiento era, va a ir un psicólogo en persona, lo va a revisar y como tenemos más de 20,000 tiendas en todo México, no es viable. Telemedicina, ya existe eso. Sesiones con la psicóloga a distancia. Una tarjeta para tener descuentos en farmacias. Un seguro de gastos médicos que te cubra similares. ¿Alguien sabía que hay tiendas de conveniencia que tienen universidad propia? Yo no sabía. Yo no tenía ni idea. El cliente, no lo investiguen, el cliente tenía una universidad propia y ni siquiera los trabajadores sabían. ¿Por qué? Porque ¿cómo se enteraban? Se enteraban platicando. Pero no había una comunicación interna para decir, oye, si tú quieres, puedes estudiar esta carrera y si estudias la carrera, te garantizo este camino laboral, profesional. Empezamos a segmentar a los trabajadores, descubrimos que aproximadamente el 50% de ellos sí querían crecer profesionalmente, sí querían ganar más, sí querían prepararse más, pero ni siquiera sabían que era una opción. El dar educación y ampliar el acceso a las oportunidades iba a mejorar en muchos aspectos de la vida de los trabajadores. Se crearon muchas iniciativas, eso se los cuento más del lado del chisme, porque yo no me dediqué a esas iniciativas, solo me enteré de qué recomendaron. Yo me dediqué completamente a manejo de residuos. Las dos estaban muy cool, en mi opinión. No, no, no. Sí. En cuestión de todo lo que era manejo de residuos, solo iba a ser viable sí y solo sí capacitábamos a todas las personas de las tiendas que fueran capaces de hacerlo, porque es mucha carga operativa que ellos tenían que informarse muy bien para separar bien, para no, que los proveedores no les vieran la cara, porque las principales fuentes de basura era que llegaba el proveedor y tenían un buen de basura y las dejaban ahí tirada enfrente. Y a ver, aunque nosotros como empresa grande le dijimos a los proveedores, ya no puedes hacer eso, necesitamos que la última capa fueran los de la tienda decir, oye, ya no puedes hacer eso. O sea, no te hagas, güey, yo te estoy viendo. Sí, es a ti. Y finalmente era todo el cálculo para el beneficio ambiental y social que estábamos generando por medio de todos los factores que les he comentado. Dime, no pidas perdón por tener una duda. De eso, ¿sabes? O sea, yo conozco, por ejemplo, la cadena de Ops. Yo he trabajado ahí, tengo familia que trabaja ahí. Un problema muy importante en este tipo
de tiendas de conveniencia es que los trabajadores no pasan muchísimo tiempo en ese trabajo, Ujú. porque, pues, digámoslo, o sea, son trabajos que necesitan muchísimo esfuerzo y son mal pagados. Entonces, si tú capacitas a una persona en abril, seguramente para septiembre ya no esté la misma persona. O sea, tuvieron también como, o sea, como, no sé si eh, como que atacaron esa parte del problema en donde la capacitación tiene que ser como muy regular o muy constante, porque existe este problema de la rotación del personal en tiendas de conveniencia. O no sé si tuvieron en cuenta eso. Lo que nos gustó de las iniciativas, los dos banderas que creamos, que escogimos, la una es mejorar la vida de los trabajadores y y el mayor impacto para beneficio para la empresa al mejorar la vida de sus trabajadores, adivina cuál es, reducir la rotación, tener a gente más capacitada. Y ese era un habilitador que necesitábamos para el manejo de los residuos. Entonces vimos por diferentes arquetipos de trabajadores, de la que es madre soltera, de la que si es un adolescente, de diferentes arquetipos, a quién interesaba cada factor. Y por diferentes beneficios económicos o de vida que le estábamos ofreciendo de mejoría de una vida digna, cuál era el factor que se esperaba del mercado porque mejorara la rotación en cada uno. Entonces sí, esperamos que mejore la rotación. Si es que hacíamos mal la de mejorar la vida digna de los trabajadores, no íbamos a lograr la segunda. ¿Me hace sentido? Ok. Va. ¿Alguna otra pregunta? Ya con eso termino el panorama general. O sea, muy top-down mi comunicación, de principio a fin. Ahorita ya me voy a meter en el detalle de las cosas, de las iniciativas que hice para manejo de los residuos. Entonces, si hay un tema anterior que quieran decirme, ahorita es el momento antes de meterme al detalle de manejo de residuos. ¿No? ¿Cuánto tiempo me queda? 18. Claro, pero... Ok, sí. No, pero entonces ya tuve que haber acabado. Porque eran 20 minutos de preguntas. Ok, básicamente, ¿cómo lo implementé? El objetivo que descubrimos que se podía hacer, aunque fuera muy difícil, era reducir el 90% de la basura. Teníamos más de 20,000 tiendas, entonces con investigación de operaciones, con logística, habilidades de ingeniería industrial, y actuaría claramente, empecé a entender cómo estaba segmentada toda la basura. Y descubrí que el 50% de la basura era por merma. Merma básicamente es todos esos productos que no se vendieron, se caducaron y ya, tenían que tirarse. Ya no eran para consumo humano. ¿Qué podía yo hacer con eso? Después, 30% era sobre todo cartones, plásticos, papeles. ¿Esto de dónde venía? Sobre todo, hay tres tipos de empaque. Empaque terciario, de primario a terciario. El primario, todo el mundo lo ve. Es con lo que envuelven las galletitas. Secundario, es donde van a meter muchas galletas, se meten en una caja. Terciario, es donde van a agarrar muchas cajas, las amontonan y todo el plástico de embalaje, ese es el empaque terciario. El 30% de toda la basura generada era por empaque secundario y terciario. ¿Por qué? Porque estamos considerando la basura generada por las operaciones del cliente. O sea, no, por las operaciones de la tienda de conveniencia. Dije cliente porque mi cliente era la tienda de conveniencia. Pero no estamos haciéndonos responsables de la basura primaria. ¿Por qué? Porque lo que haga el cliente, no nos vamos a obligar, te las comes aquí y aquí lo tiras y nosotros la reciclamos. No podíamos. Entonces, eso no está considerado. 10% eran por operaciones. Básicamente por operaciones me refiero a, se tuvo que cambiar el refrigerador, se tuvo que cambiar un mueble, eso sacó basura, se tuvo que construir una tienda de conveniencia. Y eso genera despidos de concreto, mucho polvo, mucha basura, acerrín, etcétera. Y 10% venía de que la gente llegaba y tiraba algo ahí, y ahí podía venir cosas desde residuos biológicos peligrosos hasta la bolsita de las papitas. Listo. Entonces yo creé 4 iniciativas y las explicaré muy a alto nivel porque no me puedo meter en detalle, pero la primera tenemos que atacar el 50%. Si perdemos esta batalla, perdemos todo, no alcanzamos para nada la victoria.
reducir la merma. Actualmente hay muchísima merma. Lo que más hay de merma en tiendas de conveniencia eran los cuernitos, el café, el pancito, cuando las pocas veces que venden fruta, pero también los kilos de azúcares que luego venden. O sea, ¿por qué? No sé. Entonces, teníamos que hacer una eficiencia en cuestión de alocación de todos los productos de qué vamos a vender, pero también teníamos que impulsar la compra de productos con un descuento cuando estaban cerca de caducarse, pero todavía no caducados. Entonces se creó la idea de Mystery Box. Esta idea ya existía en 7-Eleven para Japón y ayudó a reducir en un 30-40% todo lo que se perdía por merma. Había muchas iniciativas al respecto. Teníamos que dar un descuento significativo, pero otro punto, porque es mystery. Tenía que ser una cajita, una bolsita donde no supieras qué te tocaba. Y la idea es que fueran 5 productos donde verdaderamente solo querías uno de esos 5. Pero te sale más barato. Suficiente para que digas, bueno, pues lo vuelvo a jugar, vuelvo a arriesgarme. Pero si te decimos todos los productos que estaban adentro, iba a decir, no, yo para qué quiero los churritos marca Patito. Descubrimos que nada más vendiendo una bolsa de Mystery Box con de 5 a 7 productos al día, conseguíamos el objetivo. No tenía que ser tanto. El problema estaba en que los trabajadores tenían que hacer la bolsa, porque iba a depender de las necesidades de cada día. Teníamos que tener un sistema digital que te avisara qué productos están cerca de caducarse. Y claramente no se tenía. O no se tiene, no sé. Después, segundo punto, donar comida caducada para consumo humano a granjas de alimento animal. Puede haber comida que para estándares humanos ya no sea comestible, pero que para estándares de lo que sería pues, una vaquita, un cerdo, una cabra, etcétera, sí pueden, completamente. Y eso lo va a decidir cada granjero dependiendo de los nutrimentos que estemos ofreciendo, pero un cuernito tiene jamón. Se están comiendo a sí mismos. Y eso sí lo hacen. Eso sí lo hacen. Muchas veces sí dan nutrimentos a las mismas vacas hecho con huesos de vacas. Es otra industria, no me voy a meter en ellos, pero mi punto es que así también podíamos asegurarnos que no se llegara a relleno sanitario y no contaminara más, porque como eran despuestos orgánicos, liberan mucho más CO2, se descompone más rápido, pero también liberan mucho más CO2 que otras cosas. Donábamos, finalmente era vender composta, ya. ¿Alguien sabe qué es el compostaje? Básicamente era lo que ya no pudiste donar para que lo consumieran, y lo que no pudiste vender de cuando todavía se podía comer por humanos, hazlo compostaje siempre y cuando se pueda. Ojo, cosas muy aceitosas no se podía hacer compostaje. Cosas muy grasosas no. Entonces, era muy pequeño, era como del 5-10%. Los principales eran estos dos. Y el último cacho, en caso que con esos esfuerzos no se pudieran, era uno que no me alcanzó el espacio para escribir, porque escribí mucho, se puede incinerar. Y no lo puse aquí, lo puse en la segunda, pero en verdad está en las dos. Se puede incinerar basura. ¿Cuál es el problema con incinerar basura? Genera mucho CO2. Sin embargo, hay plantas diseñadas para agarrar ese CO2 y no regresarlo al medio ambiente, sino tratarlo para que genere energía. Entonces, así ya no contaminas o no contaminas tanto. Definitivamente contamina menos que dejarlo en relleno sanitario. Se quema, se genera energía y lo puede usar la población. El problema es, solo hay 2 plantas de incineración de basura en todo México. Pero esta siendo la principal tienda de conveniencia de todo México, sí podía comprar, se podía comprar las 2 plantas y les costaba el 0.1% de todas sus ventas. Entonces, no era mayor problema si querían la inversión. Ahora, empaque secundario y terciario, básicamente era, primer punto, lo que mencioné de los proveedores. Los proveedores no van a mejorar si es que las tiendas de conveniencia de los supermercados no les dice, hey, recapacita, o si no, no puedes vender conmigo. Y el otro día yo pasé por una tienda de conveniencia, me sentí muy bonito, la verdad, le tomé foto a la persona que estaba descargando y me vio feo, pero es porque vi que todas las sabritas, todas las galletas, ya tenían una caja reutilizable de plástico. Y ahí las sacaban y se llevaban las cajas otra vez para volverse a usar. Y esa es justamente la iniciativa de, si mejoras un poquito la calidad, güey,
tardas unos 2, 3 años con la frecuencia que la usas en que ya recuperaste la inversión. Ya te conviene. Entonces, reutiliza, reduce y recicla lo que no puedas. Y hoy en día, el mayor reto que no han podido resolver han sido los refrescos. ¿Saben por qué? Porque si los meten en esas cajas reutilizables, tienen que ser demasiado justas, demasiado específicas, y se va moviendo el refresco y pierde gas y explota. Entonces las cajas todavía no quieren hacer. Las cajas que yo vi caben tanto galletas como kilos de azúcares, como sabritas. Caben muchísimo tipo de productos, entonces son transversales. Pero los refrescos hay diferentes tamaños para las caguamas, o sea, entonces eso todavía no lo hacen, lo siguen siendo con embalaje terciario. Es decir, si lo ponen y lo envuelven de plástico para que no se esté moviendo. Bueno, está bien, poco a poco, ¿no? Este, Eso es lo que, la principal iniciativa. Después, ¿cuál era? Ah, sí, claro. Todo el mercado informal de reciclaje en México. Queríamos formalizar a los pepenadores. Actualmente, si ustedes van a un relleno sanitario, no van a encontrar casi nada de botellas de plástico PET. No van a encontrar nada de plástico reciclable. ¿Saben por qué? Porque el plástico ya usado vale más que el plástico virgen. Me parece muy raro. Yo tomarle de la botella le da más valor a la botella que antes de que tuviera mis babas. Pero eso es porque básicamente cada vez es más difícil encontrar plástico que sea de ese estilo, porque en México el sistema informal de penadores funciona muy bien. Y se han creado mafias sobre basura. Y si alguien, cuando ha llegado a intentar recolectar de manera formal, o sea, igual que el cártel del aguacate, se pone muy intensa la situación. Pero el punto es, si se empiezan a formalizar, dándoles muchos beneficios, porque sí les conviene, viven en situaciones muy deplorables a pesar que reciclan muchísimo, podemos tener mejor visibilidad y trazabilidad de cómo están mejorando el mundo y cómo están reciclando. Eso iba a ser muy difícil, hay muchos actores políticos, pero se tenía que mencionar como iniciativa. Y último era incinerar. Ahora, residuos operativos. Aquí sobre todo fue informarme cómo se puede construir una tienda de conveniencia más sustentable. ¿De dónde sacan la madera? ¿Qué tipo de concreto? ¿Cuál tiene una mancha o una huella de carbono más pequeña? Creo que dije muy bien porque alguien me señaló y dijo, a huevo. Ok, era investigar todo ese tipo de cosas, ver cómo teníamos que cambiar de proveedores, cómo se tenía que construir una tienda, porque se iban a construir muchísimas más, querían aumentar más del 10% de número de tiendas en México al año y en toda Latinoamérica. También, en lugar de usar equipos que sean tan fáciles de romper, y esos equipos que se rompen y nada más los reemplazas, no, equipos que si se rompen puedan repararse, o equipos de buena calidad que no se van a romper por cualquier cosa. Porque lo que sucedía es que, uy, se averió el refrigerador y se tenía que sacar todo el vidrio, todo el aluminio, y lo dejan ahí tirado. Ya llego a mi último punto. ¿El aluminio se puede vender? ¿La madera se puede vender por kilo? Claro que no es mucho, pero ¿por qué preferirías que se vaya a relleno sanitario a venderlo? Porque básicamente el operador de una tienda de Oxxo ya tiene demasiadas cosas que hacer, ya está hasta la madre con un salario de en promedio. Acabo de pensar en algo de 5,500. Me pasé de lanza. Bueno, ni modo. Este, ya se me olvidó qué iba a decir. Ya no va a decir salario promedio. Bueno, básicamente porque no tenían el tiempo para venderlos, pero podían venderse. Y centros de acopio, esa era la última, sobre todo para comunicar de manera externa, oye, pueden venir y aquí tirar su basura porque somos una empresa sustentable. Y agarrar toda la basura del cliente. Listo. O sea, lo hice bien hasta el final. Y ya, me quedan 6 minutos. Hola, Yatsiri. Pero en la parte de la merma, ya llegando como a todas estas formas en las que los productos orgánicos, la comida, pueden utilizarse.
En la parte de la merma de todos los productos orgánicos, obviamente el cuernito venía en un empaque primario, entonces se llegó como a pensar en que se iba a hacer en esa parte de la merma, no solamente en la parte orgánica, sino también como en la parte del empaque. No, la merma nada más consideraba la parte orgánica. No consideraba el empaque, porque se partía que ese empaque estaba en ese 10% de basura que tiras en el momento en el bote. Sí. Bueno, mencionaste que, Oli. mencionaste que utilizaron metodologías de universidades. Ajá. eh, a grandes rasgos, bueno, para saber como qué costo tenía ay, perdón, se me fue. Pero la pregunta era, a grandes rasgos, ¿en qué consistían las metodologías? Las metodologías consistía en, dependiendo cómo contaminabas, aterrizarlo a cuánto daña al individuo, y una vez aterrizado cuánto daña al individuo, cuánto le cuesta a ese individuo cubrir ese gasto. Y si no se hace responsable el individuo, si se hace responsable el gobierno, cuánto le costaba al gobierno hacerse responsable. Ok, Y o así sea, de manera escalonada. Entonces, por ejemplo, digamos, había un país que tiene muchísimas emisiones y vemos también una correlación muy clara en cuestión de las emisiones con la baja de calidad de vida. Y tal vez no país, digamos ciudad. Entonces esa ciudad está muy contaminada y claramente vimos este decremento. Veían qué enfermedades se habían creado y por enfermedad cuánto le estaba costando al gobierno si era público, privado si era el individuo. ya. Y así, nada más decir una tasa dividido por unidad de si ellos tienen un aumento de, digamos, 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, con este aumento de dinero, de gasto en salud pública, ¿cuánto da proporción? Ok, entiendo. Ok, gracias. Y la otra era, no me quedó claro como qué parte explícita de la investigación de operaciones se utilizó. O sea, Sí, es muy ambiguo. ujú, No puedo decir metodologías exactas. Básicamente, no se usó nada matemático riguroso. Se usó sobre todo el conocimiento de lo que ya sé que es una cadena de suministro, todo lo que sea teoría de redes para saber, tienes 20,000 tiendas y cómo se llega a los proveedores, a las tiendas, a los centros de distribución, etcétera. ya, O ok, sea, gracias. y deja de compartir, ¿no? Yo tengo una pregunta. Dime. Sí, sí. Mencionaste algo sobre la contaminación acuífera, sobre que desemboca en el río de Tula. O sea, más o menos Lo ahí. puse como ejemplo, pero Ajá, bueno, ¿hay alguna propuesta que se tenga como para destinado ahí, ya sea que se tiren líquidos o incluso basura? Donde haya los líquidos desembocar? no se deben de tirar en ningún. No, o sea, eso sabemos que no, pero hay, por ejemplo, muchísima basura que termina en los ríos. O sea, no hay Sí. ninguna como una propuesta que vaya como encaminada por O ese sea, lado. hay dos tipos de basura: basura líquida y basura sólida. Gracias. Basura sólida es cuando llega al relleno sanitario y ahí, si es que si es suficientemente grande, va a terminar llegando a ríos. Ok, el punto de todo lo que hice fue que no llegue al relleno sanitario. Ahora, basura líquida, hay vertederos, pero verdaderamente lo que se tiene que hacer es toda la basura se mete en contenedores que se deben de tratar. Es muy difícil, es muy costoso. Nunca se debe tirar en un vertedero porque ahí siempre va a llegar a un río, a un cuerpo de agua. Donde se debe tratar sería muy costoso, entonces la respuesta no es tratarla, la respuesta es que alguien más la consuma, como los cerditos y así, que se use para el riego en todo caso, filtrándola un poco, quitándole todos los químicos que ya tenían y disminuyendo cuánto de eso va a llegar como basura, cuánta merma va a haber en esos líquidos. Pero nunca es tirarla en un vertedero. Saludos. Tengo una duda. Cuando mencionaste de que viste en la tienda que estaban aplicando una idea que propusieron, me generó la duda. Entonces, ustedes no saben si se lleva a cabo o no lo que propusieron. Exacto, por eso dio consultoría. Y entonces no le pueden dar seguimiento para ver si funciona o no. Como McKinsey. Ok, Supongo que como no. consultoría, no sé, nosotros recomendamos, somos consejeros, nos aseguramos de dar una estrategia, no de implementarla.
porque somos muy, muy caros. McKinsey, de las 100 empresas más grandes del mundo, ayuda a 87 de ellas, pero solo a decirles cuál es la solución, porque la implementación, que sí existe casos de implementación, sale muy, muy cara. Entonces, para ese tema de sustentabilidad, pues simplemente no aceptaron que implementáramos nada. Si nos hubieran pagado muchísimo, lo hubieran aceptado, pero a partir de este proyecto yo dije, me encantan esos temas y necesito moverme de trabajo. Aún así va a regresar a McKinsey, pero porque es muy interesante conocer todo ese tipo de temas, pero a largo plazo no me veo como consultor. Ok. De ánimo. Ah, sí, dime. Bueno, Hola, es que mencionaste que ibas a decir cómo fue que convenciste acerca de que esto se hiciera. Ajá. Sí, y ya no lo dijiste. No, o sea, sí lo dije en el sentido de esto es lo que más le interesa a tus stakeholders. Claro. Esto son las prioridades y aquí es como se nivela el impacto que estás generando para la sociedad con tus inversiones y era básicamente cómo se hace viable todo ese tipo de iniciativas. Entonces, por ejemplo, para mejorar la vida de los trabajadores es, no te preocupes, no tendrás que invertir muchísimo porque tienes esto de tecnología que si aplicas esta solución tecnológica, no te sale tan caro. Es viable. La inversión no es tan grande. O sea, sí lo dije, pero de manera entre líneas. Por ejemplo, de manejo de los residuos. ¿Cómo los convencí de los Mystery Box? Básicamente fue el ejemplo que dije de 7-Eleven. En Japón, en 7-Eleven ya se había realizado antes. Y también en otras circunstancias. ¿Cómo los convencí de usar contenedores de mejor calidad? Porque en Europa ya hicieron eso. O sea, mencioné ese tipo de ejemplos, no lo dije claramente, pero lo dije entre líneas. Gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta. Ay, Bueno, no. dos. Ay, no. Recomendaciones para aquí los colegas, alumnos, próximos consultores o no. Ah, ya. ¿Conviene o no conviene ser consultor? Ay, conviene. Bueno, la lana siempre conviene, pero ¿y qué recomendaciones les darías? Oye, estudia por aquí, oye, fortalécete de esta manera. Ok. Definitivamente les recomiendo muchísimo trabajar en lo que es la intuición de lo que necesita un negocio, que es importante para un negocio. Es algo que no me dio la facultad. Busquen profesores muy aplicados, pero aplicados en cosas estratégicas, no en cosas operativas. Entonces, si les interesa consultoría, en la carrera van a encontrar pocas materias, pero sí hay con profesores que se dedican a estrategia. Busquen con directivos de derivados financieros, con Humberto Espíndola, con Karen Las Guerrero de Teoría del Riesgo, etc. Sí hay pocos, pero sí hay. Ahora, este es el primer punto. Segundo punto, la comunicación es muy importante. Todo lo que aprendemos en la carrera comunicamos de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así se demuestra. Cuando ustedes les pregunten algo, que la primera oración sea lo más importante y después vayan al detalle. Y eso es algo que yo nunca hice cuando estuve en la carrera y cuando entré a McKinsey tampoco. Y el inglés, por favor, estudien inglés. Tienen que manejarlo muy bien, porque si no se amarran al mercado mexicano y México no les puede pagar tanto como el extranjero. Eso es en general, aunque no se vayan a consultoría. No eran dos preguntas. ¿Ya? Ah, bueno. Volviendo al tema de la sustentabilidad, bueno, el cómo aplicaste las metodologías y así. Creo que sí decía, pero no me fijé bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo el 3 plan? semanas. ¿3 semanas? 13. 13 semanas, 13. ok. Sí, sí. Y, Un promedio de horas trabajadas, 18 horas al día. ok, excelente. Y la otra es, ¿calculaste en cuánto tiempo o sea, empezaría a ver resultados? Sí, se hizo un plan de despliegue de iniciativas. Básicamente están haciendo pruebas de concepto ahorita, o estarían haciendo, porque pues yo ya no estoy en el proyecto. Y ahí a mediados, finales de 2024, ya estarían comunicando de manera más fuerte externamente qué iniciativas están siguiendo. Ahorita lo pueden encontrar en internet, pero nada más como artículos de, tal empresa está con esto. ¿Por qué? Porque no quieres comunicar algo si estás fracasando. Entonces, Claro. primero haz la prueba de concepto, después lo escalas y cuando estás teniendo éxito, ahora sí. Entonces, conociendo a la empresa, probablemente a finales de 2025 voy a saber exactamente si tuvieron éxito o no. Ok, y entonces se te comunica cómo va, ¿no? No O sea, comunican nada. de que tu trabajo ya acabó y ya.
Sí, ni siquiera estoy en la misma empresa. Ok, ok. No, yo no sé. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno, la última. Sí. ¿Ya es- fue el tiempo? Ya es toda. Ahí sí después quieren platicar con... Adelante. Bueno, la última, tú dijiste que no te ves ahorita como consultor. ¿Cuál es tu siguiente paso? O sea, En 3 meses me voy a Berkeley. Ah, ok. Mira. Me voy a la maestría. Mi vida básicamente estudié 2 años y medio en McKinsey, me ofrecieron pagarme la maestría. Les pedí que me esperaran 1 año, me fui a otra empresa, me despidieron de esa empresa hace un mes. Ahorita estoy de freelance ayudando a familias privilegiadas del norte. No voy a decir así nombres. Y me voy en 3 meses a Berkeley, voy a estudiar la maestría de negocios, McKinsey me la paga y ya cuando regrese, tengo que trabajar 2 años para ellos y a partir de ahí ya tendré más posibilidad de escoger a dónde voy. Probablemente desde la maestría estaré investigando alguna startup que tenga un impacto social para México. Y si encuentro que me paguen suficientemente bien para pagar mi maestría, perfecto, pero la probabilidad de eso que suceda es muy baja. O sea, es una maestría muy cara y sí me conviene que McKinsey me la pague. Ya. Pues muchas felicidades. Gracias. Bueno, gracias, Diego. Gracias a todos por haber venido al seminario y pues padrísimo tu evento. Y bueno, si alguien quiere contactarlo, pues adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por venir. Son muy tiernas. Los quiero mucho. Gracias, chicos.